Bienvenidos a la primera sesión que estamos grabando en Microsoft Colombia sobre Project Online. Soy Vicente Rubio y estaré con vosotros para comentaros cómo gestionar proyectos con esta herramienta. Cuando estamos en Project Online, dependiendo de cómo lo tengamos configurado, veremos más o menos información. Yo aquí tengo una versión de demostración en la que tengo casi todo configurado. Por eso veré más información que a lo mejor alguno de vosotros. Si os fijáis, en la parte izquierda tengo para gestionar proyectos, aprobaciones, tareas, partes de horas, problemas, riesgos, recursos, los informes de estado, la parte de estrategia, informes y la configuración del servidor. Y aquí tengo una serie de opciones que puedo activar o desactivar. También si os fijáis en mi versión tengo la conexión con Office 365, por eso estoy viendo la parte del calendario, la parte del correo, la parte de Yammer. Bueno, y tengo todas las opciones activadas. Pero en estos vídeos, en estas 6 sesiones, nos vamos a centrar simplemente en Project Online, que va a ser nuestro objetivo. ¿Qué tenemos que hacer? Si nos vamos a proyectos, aquí veremos la cartera de proyectos. Aquí vamos a ver toda la información de los proyectos que tenemos dados de alta en mi empresa. Yo tengo aquí configurado, como os he comentado anteriormente, diferentes proyectos con diferentes plantillas y diferentes opciones. Si nos fijamos, tenemos aquí los proyectos clasificados por la etapa en la que están y el flujo de trabajo. No sé si lo conocéis todo el mundo, pero cuando estamos trabajando con Project Server 2013, igual que aparecía en la versión 2010 o en Project Online, podemos trabajar con todo el ciclo de vida de un proyecto, porque fue la fusión de las dos herramientas. Tenemos por un lado la parte de portfolio para la gestión de la demanda, con las iniciativas, y luego la parte de gestión de proyectos. Como sabéis, cuando estamos trabajando con un proyecto, a una persona se le puede ocurrir una idea, esa idea se puede convertir en una iniciativa, la iniciativa evoluciona, llega un momento en que tenemos que decidir qué iniciativas se convierten en proyectos y aplicaremos la estrategia. Empezamos con los proyectos, gestionamos proyectos, documentamos proyectos, colaboramos y cerramos proyectos. Todo eso lo vamos a ver en estas 6 sesiones. Esta primera vamos a dar una primera visión de cómo gestionar los proyectos. Por eso aquí estáis viendo que hay proyectos que no están en ningún workflow, hay proyectos que están en diferentes etapas de workflow. Bueno, eso de momento no me importa mucho, pero que lo tengamos en cuenta. También veréis que cuando estamos en la gestión de proyectos, te puedes irte a diferentes vistas, por ejemplo, a una vista de proyectos, y yo puedo luego crear diferentes indicadores para que me digan cómo van esos proyectos, si van bien, van mal, van retrasados. Eso sobre todo lo enfocaremos más en la parte del seguimiento. Me voy a volver a mi vista de resumen. Cuando tengo un proyecto, este proyecto, ¿cómo le creo? Para crear un proyecto en la versión 2013 de Project Server o de Project Online, similar a como se hacía en la versión 2010, nos vamos a la cinta de opciones de proyecto y en nuevo tenemos aquí diferentes tipos de proyectos. Yo puedo crear un proyecto en Project Professional, que es como se hacía en la versión 2007 o anterior, o directamente puedo seleccionar un tipo de proyecto. Aquí tengo diferentes tipos definidos. Hay algunos que tienen workflow, otros no tienen workflow. Bueno, eso se configura cuando preparamos la implementación de la herramienta. Yo voy a arrancar en este caso un proyecto empresarial, por ejemplo. Cuando arranco el tipo de proyecto, lo que me va a aparecer primero es una ficha en la que tengo que rellenar la información correspondiente a ese proyecto. Como tengo diferentes ya creados, para ver el nuevo le voy a llamar simplemente ejemplo de proyecto. Podría poner una descripción para el proyecto, una fecha de comienzo, quién sería el propietario de este proyecto y le podría asignar un departamento. Yo puedo seleccionar los diferentes departamentos que tenga preparada en mi configuración. Sabéis que en la estructura departamental se prepara la empresa, departamento, subdepartamento, como queréis hacerlo. Puede decir que, por ejemplo, esto va a ser un proyecto para el departamento IT y yo podría finalizar este proyecto para que se empiece a crear esta fichita. Si me he equivocado, puedo ir hacia atrás, ¿vale? O puedo cancelarlo. Cuando doy ahí a finalizar, lo que va a estar haciendo es que ese proyecto le va a asociar con su tipo de proyecto y lo que va a hacer es que me va a crear toda la estructura. Un tipo de proyecto está compuesto por el workflow del proyecto, la plantilla de project que utilizamos para ese proyecto, también estará compuesto por el sitio de colaboración de ese proyecto. Si os fijáis, cuando arranco un proyecto, en este caso, como tenemos proyectos con ejemplos de workflow, me arranca esta pantalla.
Pero si yo no tuviera workflow, apareciera directamente mi diagrama de Gantt. Yo tengo el proyecto, en ese proyecto veo aquí y tengo la información del proyecto que la puedo completar o lo que yo quiera. Me voy aquí a información del proyecto y lo que vamos a ver es la ficha de ese proyecto. Esa ficha es la que tenemos ahí preparada y marcada. Si ese proyecto yo quisiera que se aprobase, porque a lo mejor está trabajando en un workflow, lo que haría directamente es que lo envío al agente correspondiente, mandamos esa información para aprobar y el proyecto entraría en un proceso de workflow donde alguien me lo tuviera que aprobar. Eso se puede configurar, se dice quiénes son los aprobadores, porque a lo mejor hay un ciclo de aprobación que depende cómo sea el proyecto, funcionaría de una manera o de otra. Vale, voy a cerrar este proyecto. Voy a decir que sí quiero hacer un check-in, porque lo que quiero es dejarle el proyecto preparado para que la siguiente vez que yo entre no esté bloqueado. Y veremos que ese proyecto se ha creado en un sitio correspondiente dentro del workflow. Y si os fijáis, le tengo por aquí ejemplo del proyecto y está creado como una iniciativa. Bien, me voy a ir para atrás, otra vez, y me voy a bajar a uno de los proyectos que ya estén en planificación. Por ejemplo, voy a seleccionar el proyecto este. Es un proyecto que está avanzado ya dentro de las diferentes etapas, por lo tanto este proyecto va a tener ya un diagrama de Gantt preparado. Yo me puedo ir aquí a la planificación del proyecto y veremos que ahí tenemos toda la información de ese diagrama de Gantt. Este proyecto a lo mejor me lo he podido crear desde Project Web App, que es la herramienta web en la que estamos trabajando, o a lo mejor el proyecto me lo he creado desde Project Professional y lo enlazo directamente luego aquí. Si os fijáis, pues aquí tengo mi diagrama de Gantt con las diferentes tareas, duración, comienzo y fin del proyecto correspondiente. Y aquí tengo toda la información del proyecto. Como ya sabéis, ya se podía hacer la versión 2010 y lo podemos hacer en la versión 2013 o en Proyecto Online. Esta herramienta me permite poder editar un proyecto en web. O sea, no tengo que tener Project Professional para editarlo. Está claro que es una versión reducida. Si yo quiero sacar todo el partido a un proyecto, todo el partido a Project como herramienta cliente, a mi Project Professional, lo que tenía que hacer es abrir el proyecto con Project Professional y modificar ese proyecto para asignarle lo que yo quiera. Diferentes recursos con diferentes porcentajes de unidades para el recurso. Puedes asignar diferentes tipos de tarea. Podría asignar, por ejemplo, condicionado por el esfuerzo y muchas funcionalidades que desde la herramienta web no se pueden hacer, pero sí se puede hacer desde el cliente. Si yo quiero tener un proyecto maestro o un programa, no lo puedo hacer directamente desde web, lo tengo que hacer desde el cliente de Project Professional. En web lo veo, pero para hacerlo hay que hacerlo en Professional. Ya tenemos algunos vídeos por ahí y documentación publicada en la comunidad donde veis la diferencia que hay entre planificar con Project Professional y planificar con la parte web. Acordaros, ahora estamos trabajando con Project Online. Project Online es la versión que tenemos en la nube de Project Server. Lo mismo que se ha hecho con Project Online lo podríamos hacer con Project Server. Pero esta es la herramienta web, tanto Project Server como Project Online. Y luego si quiero enlazar con mi cliente, tengo la herramienta del Project Professional, que es el cliente que me enlaza con toda la información. Bien, pues esto que tengo en pantalla, si yo quiero puedo editarlo. Yo me voy aquí, quiero editar y puedes editarlo directamente para verlo en el navegador o lo podría editar en Project Professional. Si yo voy a verlo en el navegador, lo que hace es que se me van a activar las opciones que tienes arriba y entonces puedes hacer las cosas básicas de Project. Pero si lo quiero hacer en Project Professional, como os he comentado anteriormente, se descargaría mi cliente y trabajo desde mi cliente. Cuando estoy trabajando en la parte del navegador, si os fijáis, tenéis en la parte superior una serie de opciones. Las opciones que tenemos es que yo puedo editarlo, puedo guardarlo, puedo cerrar, puedo publicarlo, ¿vale? Tengo como opciones, puedo trabajar con el porcentaje del 0 al 100%, que son las opciones básicas para dar avance a un proyecto, pero claro, esas son las básicas. Si yo estoy trabajando con recursos y quiero trabajar directamente con las horas completadas de un recurso, no lo puedo hacer desde aquí. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con actualízame el proyecto hasta una fecha determinada, no lo puedo hacer desde aquí, lo tengo que hacer con el cliente. Pero muchos jefes de proyecto simplemente trabajan con los porcentajes del 0 al 100%, por lo tanto ahí le valdría. Puedes trabajar directamente para hacer el sangrado, de tal manera que yo puedo tener tareas y subtareas, puedo vincular tareas, desvincular tareas, puedes guardar línea base. La versión 2010
en Project Professional, en Project Server, yo podría directamente hacer estas opciones, pero no podría guardar línea base. En la versión de Project Online o la versión de Project Server 2013 me permite guardar la línea base desde web. Puedes trabajar con planificación manual o automática, puedes insertar tareas, eliminar tareas y puedes directamente, bueno, pues hacer algunas opciones típicas de este proyecto. Pero una cosa que tenemos que tener muy clara es la siguiente. Cuando estoy trabajando con Project Server 2013 o Project Online, tenemos que tener claro, eso ya pasó a partir de la versión 2010, que cuando estamos hablando de jefes de proyecto, tenemos que pensar en dos tipos de jefes de proyecto. Los jefes de proyecto Pro y los jefes de proyecto PWA. Un jefe de proyecto Pro es el que necesita toda la funcionalidad de la herramienta. Por lo tanto, su herramienta para planificar tiene que ser Project Professional. Pero en muchas empresas tenemos a personas que lo único que hacen es modificar planificaciones, insertar, eliminar, agregar tareas, vincular tareas, meter niveles y decir que si la tarea está completada del 0 al 100%. Esas personas no necesitan tener Project Professional. Desde web podrían hacer toda esa información. Cuando tengo todo eso preparado, monto mi herramienta, guardo todo y cuando lo tengo todo montado, lo que hago es que cierro. Siempre hay que cerrar un proyecto, porque si un proyecto no lo cierras, directamente lo que te va a pasar es que se queda el proyecto bloqueado y no lo puedo manipular luego. Además de trabajar con las tareas en mi proyecto, yo me puedo ir también aquí a la parte de proyecto y puedo ver diferentes opciones. Entre una de ellas es crear el equipo de la empresa. Yo me puedo crear el equipo de empresa con los diferentes recursos que entran en juego en este proyecto. En el ejemplo que tenemos en pantalla abierto, vamos a ver los recursos que con los que vamos a trabajar. Tenemos aquí todos los recursos disponibles que hay en esta gestión de proyectos y aquí tenemos los recursos que están asignados. ¿Qué pasa? Que yo puedo crearme el equipo de empresa, pero cuando asignamos recursos a las diferentes tareas del proyecto, lo tengo que hacer directamente. Bueno, cuando te creas el equipo, perdón, primero tienes que guardar y cerrar si quieres, o si no has hecho ningún cambio, simplemente cierro. Cierro el equipo de empresa. Cuando tienes el equipo de empresa montado, ¿cómo se asignan los recursos? Te vas a las diferentes tareas y si avanzas hacia la derecha, tienes una opción para los recursos. ¿Qué pasa aquí? Que la única manera de asignar recursos es esta, marcando cuál es el recurso determinado. Yo siempre que doy una formación de Project en la parte cliente y explico, siempre lo digo, esta es la peor manera de asignar recursos. Porque yo puedo asignar un recurso, pero yo no puedo decirle a qué porcentaje está el recurso. Si está al 100%, al 50% o 40%. Aquí no puedo elegir, simplemente marco y digo el 100%. Por lo tanto, si yo tengo que dedicarme a asignar recursos con diferentes porcentajes, mi herramienta buena no va a ser hacerlo desde web, sino que tengo que tener un proyecto profesional para hacerlo. Pero bueno, independientemente de una manera o de otra, yo asigno los diferentes recursos y ya tengo mi planificación con los recursos preparados. Cuando tengo todo eso montado, como decía antes, guardo cambios, si he hecho algún cambio, o cierro. Siempre acordaros que cuando estamos trabajando con Project Server, lo que hacemos es guardar para que se vaya al borrador, a la base de datos o las tablas de draft, y publicar para que se vaya a la base de datos o a las tablas de publicado. Como en este caso no he hecho nada de guardar, me está diciendo, ¿quieres guardar? ¿Quieres descartar cambios? Yo voy a descartar cambios porque no he hecho nada. Y voy a hacer un check-in para que no se me quede bloqueado el proyecto. Importante, siempre tenéis que hacer un check-in cuando salgáis, porque si no el proyecto lo dejamos bloqueado y luego puede dar un error de que está en solo lectura o cosas por el estilo. Ya hemos visto que en la planificación de un proyecto podemos crear un equipo de empresa para asignar los diferentes recursos a las tareas de ese proyecto. También sabemos que en un proyecto puede haber recursos de tipo trabajo, de tipo material o de tipo costo. Toda esa información de los recursos se va a concentrar en un sitio, que es el centro de recursos. En el centro de recursos podemos analizar todos los recursos que hay en esta gestión de proyectos y podemos ver cómo están de asignados o sobreasignados a las diferentes tareas de los diferentes proyectos. Y toda esa información está completamente consolidada. O sea, yo puedo saber en un momento determinado si un recurso está disponible o no en una fecha, para poderla asignar o no asignarle. Y así me evito tener ese problema de sobreasignación.
Si nos fijamos, cuando estamos viendo esta vista, estamos viendo los recursos que no son genéricos de tipo trabajo. Si voy bajando, pues veré diferentes tipos y yo puedo seleccionar que me saque los recursos de tipo costo, de tipo material, trabajo, por equipo, lo que yo quiera. Como sabemos, en Project existen esos tres tipos de recurso. Un recurso de tipo trabajo es el recurso que le vamos a valorar en horas. Una persona, tantas horas trabajada, o una máquina, tantas horas de trabajo. A su vez, un recurso puede ser genérico, un recurso particular o personalizado. Un recurso genérico es cuando utilizamos perfiles y particular o personalizado es cuando utilizamos una persona determinada. Los recursos de tipo material los vamos a utilizar para cuando tengamos un material, una maquinaria que vamos a alquilar o vamos a comprar y nos cuesta tanto por unidades. Y un recurso tipo costo se va a utilizar cuando tengamos esos costos que todavía no están definidos. Por ejemplo, puede ser un viaje. Yo puedo viajar de Madrid a Bogotá y el viaje me cuesta diferente dependiendo de la fecha en la que vaya. Por lo tanto, cada vez que haga el viaje, pongo el costo del viaje. También podemos saber la disponibilidad de esos recursos y dónde están asignados de una manera muy sencilla. Por ejemplo, voy a seleccionar a este recurso, a Alex y también a Bonnie. Y quiero saber cuál es su disponibilidad. Lo que quiero es que me aparezca una gráfica que en un periodo de tiempo me diga cómo están de disponibles o no disponibles. Y luego si investigo un poquito más, lo que puedo saber es en qué proyectos están participando e incluso veré en qué tareas están asignados. Si nos fijamos estos dos recursos, tengo a Alex en azul y a Bonnie en verde, vemos que entre los dos tenemos 80 horas máximo, la capacidad máxima. ¿Por qué? Porque yo tengo que las unidades en las que estoy investigando en este gráfico está por semanas. La media es de 8 horas diaria, 8 por 5 son 40 horas por recurso, como tengo dos recursos son 80 horas. Entonces estos dos recursos juntos no van a pasar de las 80 horas. Pero, ¿qué pasará si yo desmarco a Bonnie y solamente me quedo con Alex? Que cuando voy a aplicar, la cosa va a cambiar. Va a cambiar porque el recurso Alex por sí solo está trabajando más de las 40 horas semanales. Si nos fijamos en estas semanas, el recurso se está pasando de horas. Esta rayita negra, 40 horas es la capacidad máxima y estas son las unidades que tiene asignadas. Si bajamos, veremos por cada uno de los recursos la disponibilidad, la capacidad y en los proyectos en los que está participando. Yo podría aquí seleccionar un rango de fechas y podría decir que me ajustase a días, semanas, meses, trimestres, años, como yo quisiera. Pero si quiero ver un poquito más en detalle de en qué tareas dentro de los proyectos está participando Alex, yo me puedo ir a la asignación de los recursos. Esto me va a sacar una vista en la que visualizaré proyecto por proyecto y tarea por tarea todo lo que hace ese recurso, Alex o el recurso determinado. Esto es completamente configurable. Yo en este caso tengo el trabajo pendiente, comienzo, fin y tenemos aquí toda la información correspondiente. Tengo mis horas con mis datos y tengo por otro lado la posibilidad de poder ver la parte de diagrama de Gantt. Como siempre, en cualquier opción, yo puedo directamente estar jugando con diferentes vistas. Aquí por defecto tengo una de resumen, pero yo podría personalizar en la herramienta para configurar lo que yo quiero ver en esta vista. Project Online, igual que Project Server 2013, similar a las versiones anteriores, es completamente configurable. Tú vas a elegir las vistas que quieres, los campos que quieres, cómo agrupas, cómo filtras, para que luego puedas jugar con todas las opciones. Tú puedes ver el formato diagrama de Gantt o puedo ver directamente en un formato de una tabla para que me muestre los tiempos correspondientes y vea qué tengo planificado, qué tengo real y qué tengo pasado de horas. Lo que tú quieras en cada momento. Repito, esto es completamente configurable. Pues de esta manera tan sencilla, trabajando con mis proyectos, trabajando con mis recursos, es como puedo yo crear esas primeras planificaciones dentro de Project Online. Espero que os haya gustado la sesión. Hasta luego. Y si quieres estar al día sobre Project y Visio, suscríbete a nuestra comunidad. Todo sobre Microsoft Project y Visio. Nos encontrarás en las redes sociales. Y a partir de ahora
tenemos nueva web con contenidos, donde podrás acceder fácilmente a todos nuestros sitios. www.icomplutense.com